Queridos hermanos y hermanas, hoy enfrentamos uno de los temas más profundos e incómodos de nuestra fe, el juicio de Dios y el infierno. Este es un tema que muchos evitan, porque nos pone frente a la realidad última de nuestras vidas, pero es una verdad que no podemos ignorar. Al final de nuestra existencia, cada uno de nosotros se encontrará cara a cara con el Juez Supremo. ¿Qué es realmente este juicio? ¿Qué significa ser juzgado por Dios? ¿Y por qué algunas almas eligen trágicamente el infierno? Quiero compartir con ustedes las profundas palabras del arzobispo Fulton Sheen, una de las figuras más extraordinarias del siglo XX. Sheen fue un gran predicador, escritor y misionero televisivo, conocido por su capacidad de hablar al corazón de las personas con una claridad y una pasión raras, y su causa de beatificación está en curso. Sus palabras nos ayudan a comprender mejor lo que ocurre en el momento del juicio y por qué algunas almas eligen rechazar el amor de Dios, terminando en el infierno eterno. Refiriéndonos al juicio particular de Dios, justo después de la muerte, ¿en qué consistirá? Será una evaluación de ti mismo, tal como realmente eres. Cuando llegue el momento exacto del juicio, nos quitaremos estas gafas oscuras y nos veremos tal como somos en realidad. Ahora, ¿qué eres en realidad? Tú eres lo que eres, no por tus emociones, tus sentimientos, tus gustos o disgustos, sino por tus elecciones. Las decisiones de tu libre voluntad serán el contenido del juicio. El juicio particular, justo después de la muerte, es algo así como ser detenido por la policía de tránsito, excepto que, gracias al cielo, el buen Dios no es tan severo como un policía. Cuando somos detenidos, Dios no nos dice, ¿qué tipo de coche conducías? Para Él no hay favoritismos, solo nos pregunta, ¿condujiste bien? ¿Obedeciste las normas? En la muerte dejamos atrás nuestros vehículos, es decir, nuestras emociones, prejuicios, sentimientos, nuestra condición de vida, nuestras ventajas, las casualidades del talento, la belleza, la inteligencia y la posición. Por lo tanto, no importará ante Dios si fuimos desafortunados, ignorantes o despreciados por el mundo. Nuestro juicio se basará no en nuestras disposiciones psicológicas o en nuestra posición social, sino en la manera en que vivimos, las elecciones que hicimos y si obedecimos la ley de Dios. No pienses, por tanto, que en el momento del juicio podrás debatir el caso. No se te permitirá alegar ninguna circunstancia atenuante, no podrás exigir una apelación, ni un nuevo jurado, ni siquiera apelar por un juicio injusto. Tú mismo serás tu juez, tú mismo serás tu jurado, tú pronunciarás tu sentencia. Dios simplemente ratificará tu juicio. ¿Qué es el juicio? Desde el punto de vista de Dios, el juicio es un reconocimiento. Aquí hay dos almas que se presentan ante Dios, en el instante después de la muerte. Una está en estado de gracia, la otra no. El juez divino mira al alma en estado de gracia. Ve en ella la semejanza con su naturaleza, porque la gracia es participación en la naturaleza divina. Así como una madre reconoce a su hijo por la semejanza de naturaleza, así también Dios reconoce a sus hijos por semejanza de naturaleza. Él sabe si hemos nacido de Él. Viendo en esas almas su propia semejanza, el soberano juez, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, dice: Venid, benditos de mi Padre. Os he enseñado a decir Padre nuestro. Yo soy hijo por naturaleza, vosotros sois hijos por adopción. Venid al reino que os he preparado desde toda la eternidad. El otro alma, sin embargo, que no posee los rasgos familiares y la semejanza con la Trinidad, es recibida de manera muy diferente por el Juez Supremo. Así como una madre sabe que el hijo de su vecina no es suyo, porque no hay participación alguna en su naturaleza, así también Jesucristo, al no ver en el alma pecadora participación alguna en su naturaleza, solo puede decir estas palabras que significan no reconocimiento: no te reconozco. Y es algo verdaderamente terrible no ser reconocido por Dios. Así es el juicio desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista humano, también es un reconocimiento, pero un reconocimiento de idoneidad o no idoneidad. Un distinguido visitante llega a la puerta, pero yo estoy con mi ropa de trabajo, con las manos y la cara sucias.
No estoy en condiciones de presentarme ante un visitante tan augusto e importante, y me niego a verlo hasta que pueda mejorar mi apariencia. Un alma manchada por el pecado se comporta de la misma manera cuando se presenta al juicio de Dios. Ve por un lado la majestad, la pureza y el esplendor de Dios, y por otro, su bajeza, su culpabilidad y su indignidad. No implora, no discute, no aboga por su caso. Ella ve, y desde lo más profundo surge su juicio. Oh Señor, soy indigna. El alma manchada por el pecado venial se arroja al purgatorio para lavar su vestidura bautismal. Pero el alma irreparablemente manchada por el pecado mortal, el alma muerta a la vida divina de la gracia, se precipita al infierno con la misma naturalidad con que una piedra cae al suelo cuando la dejo caer de mi mano. 3 destinos posibles te esperan en la muerte: infierno, dolor sin amor; purgatorio, dolor con amor; paraíso, amor sin dolor. Queridos hermanos, el juicio de Dios es como un espejo que refleja quiénes somos realmente. No será nuestro estatus social, nuestro talento o nuestra belleza lo que determine el resultado, sino nuestras elecciones, nuestra fidelidad a la ley de Dios. Será un momento en el que, despojados de toda excusa y prejuicio, nos veremos a nosotros mismos a la luz de la verdad. ¿Por qué algunas almas eligen ir al infierno? En última instancia, las almas van al infierno por una única razón: porque se niegan a amar. Si las almas van al infierno por transgredir los mandamientos de Dios, ¿de qué manera se niegan a amar? Dios no prohíbe la mentira, el asesinato, la impureza, el adulterio para divertirse. Estos no son mandamientos arbitrarios. Él prohíbe estas acciones porque nos hacen daño, porque son un signo de nuestro antiamor. Los mandamientos de Dios se asemejan a un manual de instrucciones unido al mecanismo de una máquina. Si no lo sigues, no obtienes ningún resultado. Siendo así, si eres infeliz al desobedecer el manual de alguien que te ama, ¿por qué llamas cruel a Dios? El infierno no proviene de la falta de amor de Dios, sino de la disposición de aquellos que se niegan a aceptar el amor de Dios cuando Dios lo ofrece. Así como el paraíso es la bendición eterna ganada por quienes se despojaron de su egoísmo y se revistieron de amor, el infierno es la maldición eterna ganada por quienes se volvieron completamente egocéntricos y despreciables. El paraíso es comunidad, el infierno es soledad. Cada pecado mortal consiste en apartarse de Dios y volverse hacia las criaturas. Quien se aparta de Dios siente la ausencia de su amor, de su belleza y de su verdad. El infierno es el estado en el que no hay amor, porque Dios es amor. El alma fue hecha para vivir en el amor de Dios. Pero si pervierte este amor a través del pecado, entonces el alma odia ese amor pervertido que busca. En otras palabras, el condenado odia la misma cosa que desea, es decir, odia el amor de Dios. Desprecia el mismo amor por el que anhela, abomina el mismo amor que necesita. Los malvados no desean el infierno porque disfruten de sus tormentos. Desean el infierno porque no quieren a Dios. Necesitan a Dios, pero no lo quieren. El infierno es un suicidio eterno porque se odia el amor. En este mundo, somos libres. Por lo tanto, no podemos ser obligados a amar a Dios. La coacción y el amor son opuestos, mientras que el amor y la libertad son correlativos. Ser obligado a amar es el infierno. Las almas condenadas pudieron haber amado libremente a Dios, pero eligieron rebelarse contra ese amor y, al hacerlo, caen bajo la justicia divina. No poseen el amor, pero es el amor quien las posee a ellas. La justicia obliga a esas almas a amar a Dios, es decir, a someterse al divino ordenador. Ser obligado a amar es la verdadera negación del amor. Esto es el infierno. El infierno es un estado en el que el amor te posee en nombre de la justicia, pero en el que tú no posees el amor. Me preguntas, ¿cómo puede Dios ser tan cruel como para condenar almas al infierno por toda la eternidad? Recuerda que no es Dios quien nos condena al infierno, somos nosotros quienes nos condenamos. Cuando la jaula del cuerpo se abre, el alma, como un pájaro, se lanza hacia lo que amaba. Cuando nuestro cuerpo muere, volamos hacia la eternidad del amor de Dios o hacia la eternidad del odio a Dios. Por lo tanto, debemos eliminar de nuestra mente la idea de que Dios está furioso con nosotros cuando nos hacemos daño a nosotros mismos.
Dios nunca se siente ofendido con nosotros porque pecamos contra Él, como si fuera un monarca tiránico. Nunca ofendemos a Dios, excepto cuando hacemos algo contrario a nuestro propio bien, o cuando nos dañamos a nosotros mismos. Solo toma un segundo para hacer que un hombre pierda una pierna, pero una vez perdida, se pierde para siempre. A lo largo de la vida podemos cometer pecado mortal, pero una vez cometido y no perdonado, el paraíso se pierde para siempre. Dios es ciertamente un Padre amoroso y recibe con los brazos abiertos al Hijo pródigo, pero con una sola condición: que regrese arrepentido. ¿Alguna vez has notado que los santos temen al infierno, pero nunca lo niegan, mientras que los grandes pecadores niegan el infierno, pero nunca lo temen? Queridos hermanos y hermanas, no es Dios quien quiere castigarnos, es el alma misma que, incapaz de aceptar el amor divino, se aleja voluntariamente de él. El infierno no es más que la soledad de quien ha elegido vivir sin Dios, sin amor, encerrándose en sí mismo. Y así, como dice Shin, el infierno se convierte en un suicidio eterno, un rechazo eterno de lo que el alma más profundamente desea: el amor de Dios. Os invito a reflexionar juntos sobre estas verdades, a dejarnos tocar por estas palabras y a cambiar lo que debe ser cambiado en nuestras vidas. Dios es un Padre amoroso, siempre dispuesto a acogernos, pero debemos elegir volver a Él. No ignoremos la realidad del infierno, pero permitamos que su existencia nos impulse a vivir en el amor de Dios, a buscar su misericordia y a prepararnos para ese día en el que nos encontraremos ante Él. Déjennos saber en los comentarios lo que piensan y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y formar parte de esta comunidad de fe y oración. Que Dios nos bendiga a todos.